Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. Creo que ya tenemos todos los panelistas y las panelistas conectadas y conectados. Vamos a empezar entonces con el panel de hoy. Le quiero dar nuevamente la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Martín, soy la codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University. Quiero, antes que nada, agradecer a los programas que copatrocinan esta actividad: la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de American University Washington College of Law, a través de mi colega Susana Saccouto, y la RELEC, la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género, especialmente a mis colegas de la RELEC, Daniela Kravitz y Dalila Seoane. Quería decirles un poquito que la red es una red, la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico, la RELEC, que ahora le vamos a poner el enlace al website si les interesa saber un poco más de esta iniciativa. Es una red de expertas y expertos que ha servido como una plataforma de intercambio para cooperar en el litigio estratégico de casos, promover la igualdad de género, concientizar sobre la necesidad de reclamar paridad de género y luchar contra la impunidad. Está integrada por litigantes, académicas y académicos, juristas y activistas comprometidas y comprometidos con poner fin a la violencia de género y promover una mayor igualdad de género en América Latina. La RELEC se fundó inicialmente porque quienes trabajaban temas de violencia sexual y de género continuaban enfrentando una serie de obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Estos desafíos, por supuesto, incluyen, entre otros, los estereotipos y conceptos erróneos sobre la violencia sexual y de género que continúan persistiendo a lo largo de las distintas fases de los procedimientos criminales, en particular la idea de que los actos de violencia sexual son aislados o desconectados de otras formas de violencia que se han perpetrado en contra de determinadas comunidades. Por eso, la iniciativa de realizar esta serie de eventos por parte de la RELEC tiene la intención de debatir algunos de los casos que se han ido litigando en varias jurisdicciones a nivel interno. El nombre de la serie es Diagnóstico de la Justicia de Género en América Latina, dónde estamos y hacia dónde vamos, una actualización de casos emblemáticos de violencia sexual y de género en Perú, Uruguay, Guatemala y Colombia, con especialistas y defensores y defensoras de las víctimas y reclamantes. Como dije, la idea de hacer la serie de esta serie de eventos tiene que ver con reconocer que si bien por un lado ha habido importantes avances en la jurisdicción internacional de derechos humanos, mediante la resolución de casos paradigmáticos y la elaboración de estándares de interpretación sobre violencia sexual y de género, con pocas excepciones, la mayoría de los casos emblemáticos de violencia sexual en América Latina todavía permanecen en etapa de investigación o no se han judicializado. Y en la mayoría de los casos los perpetradores todavía gozan de impunidad a nivel interno. Por eso queremos organizar esta serie de eventos para poder discutir casos emblemáticos en varias jurisdicciones. Ya tuvimos la oportunidad de realizar un evento para discutir el estado de los casos emblemáticos en Perú, y hoy vamos a tener la oportunidad de discutir un caso muy importante del pasado, una deuda pendiente de justicia, como lo hemos puesto en el título, en el caso de violencia sexual y tortura hacia las mujeres durante la dictadura en Uruguay. Quienes están invitados hoy a participar de panelistas van a poder contextualizar la importancia del caso, por qué no se ha avanzado en la búsqueda de justicia en los tribunales de Uruguay, los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional, particularmente en el contexto del sistema interamericano, para instigar a Uruguay a que cumpla con sus obligaciones internacionales de investigación y reparación en relación a las mujeres reclamantes en este caso. Para quienes estén interesados, vamos a poner en el chat el enlace a una audiencia que varios de los participantes en el panel hoy participaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que puedan profundizar un poco más en el debate, en lo que se presentó ante la Comisión y los reclamos que están haciendo las mujeres que participan del caso y, por supuesto, quienes las representan. Después de esta presentación, quiero dar la bienvenida a las y al panelista.
de hoy y presentarlos brevemente en el orden en el que van a hablar. En primer lugar, estamos muy honrados de que tengamos hoy aquí participando en el panel a una de las reclamantes en el caso, Ana Rosa Amorós Alonso Balado, que es expresa política y escritora, es integrante del grupo Denuncia Violencia Sexual durante el Terrorismo de Estado y de CRISOL, una asociación de expresos políticos del Uruguay. Bienvenida, Ana. En segundo lugar, quiero darle la bienvenida a Juan Raúl Williman. Juan Raúl es docente a cargo del Consultorio Jurídico Penal, especializado en asistencia a víctimas del delito de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, UDELAR. En tercer lugar va a tomar la palabra Flor de María Mesa Tananta, quien es profesora adjunta de Derechos Humanos y Materias Optativas de Género y Derecho, coordina el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, UDELAR, y actualmente se desempeña como profesora adjunta en el cargo de coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el medio de la UDELAR, y en ese rol es que también integra la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Y en último lugar, le vamos a dar la palabra a María Noel Leoni, que es abogada por la Universidad de Montevideo, y estoy muy orgullosa porque lo tengo que decir, es una graduada de la Maestría de Derechos Humanos de American University. Actualmente María es asesora senior de innovación en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y también actúa como coordinadora regional para América Latina en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Y por último, también una importante actividad que nos vincula, María también es miembro del secretariado de CHICUAL, una campaña mundial que busca equidad de género en la justicia internacional. Que así, bienvenidos, bienvenidas y bienvenido, Juan, al panel. Paso entonces dándole la palabra a Ana Rosa. Entiendo que van a hablar alrededor de 10 o 12 minutos cada uno, para poder después dejar un espacio para las preguntas. Si quieren hacer preguntas, quienes están participando del panel hoy, por supuesto tienen la función del Q&A abajo en la pantalla, y pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de las presentaciones de los panelistas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Ana Rosa, y bienvenidas a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer en nombre de todas mis compañeras esta oportunidad que nos dan hoy de intentar visualizar nuestra denuncia. Somos un grupo de mujeres expresas políticas que fuimos secuestradas, torturadas y abusadas sexualmente durante el periodo del terrorismo de Estado en nuestro país. Nuestro grupo de denuncia está integrado por mujeres pertenecientes a todos o a la mayoría de grupos políticos, de organizaciones políticas que fuimos detenidas entre los años 1972 a 1983, en diferentes lugares de todo el país, por integrantes de la policía política y por militares de todas las armas. La sistematización y la repetición de los procedimientos represivos a los que fuimos sometidos deja en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad, dado que se debe contextualizar adecuadamente en qué marco se dieron las violencias que nosotras sufrimos. Ellos eran funcionarios públicos, ellos eran los violentos, y tenían una función de proteger el deber y la obligación moral de cuidar a la ciudadanía. En cambio, nada de eso hicieron. Reitero, ellos fueron los violentos y actuaban en nombre del Estado. Nos encontrábamos en un escenario de reclusión degradante, totalmente indefensas, en condiciones infrahumanas. Queremos dejar claro aquí que sabemos que lo que nos ocurrió les puede haber pasado de otras formas y en otros contextos a muchas mujeres. Y también queremos remarcar, por otro lado, y mostrar lo particular de nuestro caso.
El carácter de lesa humanidad, la naturaleza sistemática de esa práctica, el Estado como representante activo y directo. Por eso creo que ayuda, además de testimoniar las cosas que nos hacían, resaltar quiénes éramos nosotras en aquel entonces, jóvenes comprometidas con la sociedad. Y el de quiénes eran ellos, cuáles eran sus deberes. Y en lugar de cumplir con esos deberes, hicieron todo lo contrario. Las edades que tenían, los poderes que manejaban, las responsabilidades que recaían sobre ellos, sus investiduras. Necesitamos que quienes nos escuchen hoy traten de conocer nuestra verdad, la verdad que hemos vivido. Queda clara que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura que les aseguraba un nivel de daño que dejó secuelas tanto físicas como psicológicas muy profundas y difíciles de superar. Dado que ellos emplearon la violencia sexual como una forma de agresión, entre muchas, no con una finalidad solo sexual, sino como medio de generarnos un enorme sufrimiento y mostrar su poder sobre nuestros cuerpos y almas, logrando afectar así nuestras relaciones más íntimas, nuestra sexualidad. Hace 36 años que recuperamos la democracia en Uruguay, 10 que se anuló la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que legitimó la impunidad. En 2011 presentamos una denuncia penal por torturas y violencia sexual. Y más allá de múltiples pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, aún no hemos recibido reparación integral. Denunciamos a más de 100 personas, oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa. Uno de los muy pocos procesados lo fue, y no por torturas ni violencia sexual, las cuales confesó en el marco del proceso, sino que por reiterados delitos de privación de libertad lo terminaron procesando. En el marco de una cultura de impunidad que se ha construido desde el Estado, hemos sido sometidas a procesos de revictimización. En las distintas instancias ante el sistema judicial, nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencias y violaciones sexuales que en forma planificada, reitero, y a lo largo de más de una década de terrorismo de Estado, sufrimos un gran número de mujeres expresas políticas. Fuimos sometidas a pericias psiquiátricas, en las que nos solicitaban detalles sobre las torturas sexuales. Por ejemplo, si las torturas recibidas lo eran en periodos menstruales, embarazadas, o si nos habían provocado abortos. En cada etapa del proceso, seguimos siendo, en la mayoría de los casos, las mujeres denunciantes y víctimas de terrorismo de Estados, quienes debemos presentar evidencias de cada uno de los victimarios que se amparan en mecanismos de impunidad, interponiendo recursos dilatorios que entorpecen el accionar de la justicia. Hemos compartido salas de espera en los juzgados junto a los torturadores y o junto a sus abogados defensores, quienes con violencia verbal y simbólica también nos han interrogado. La falta de justicia nos llevó a convivir en la misma sociedad con nuestros torturadores. Desde 1992, la CIP observa al país
con un informe que asegura que la ley, llamada de caducidad, es incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En 2011, la Corte Interamericana sentenció a Uruguay por el caso Hellman y conminó al Estado a asegurar la no repetición de los hechos. En julio de 2016, el Comité CEDAW observó y recomendó al Estado uruguayo respeto a la situación de las mujeres que sufrieron violencia basada en su género durante el terrorismo de Estado. En el párrafo 21, el comité observó con preocupación la ausencia de mecanismos específicos en el sistema de justicia uruguayo para proporcionar reparaciones y compensaciones a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de sus derechos humanos durante el régimen de facto. También observó la falta de procesos destinados a establecer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos de la mujer durante este periodo. El comité recomendó al Estado uruguayo que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante el régimen de facto. En particular, las compensaciones y las reparaciones simbólicas para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones. Párrafo 22. Pese a estas condenas internacionales, nuestra causa se encuentra aún en etapa presumarial. Es decir, que se encuentra en investigación preliminar. Se siguen tomando declaración a denunciantes y denunciados y no siquiera se han presentado las personas indagadas por la Fiscalía desde 2018. Las víctimas, sus familias y quienes habitamos Uruguay tenemos el derecho irrenunciable a conocer la verdad íntegra, completa y pública, sus circunstancias específicas y quienes participaron en los hechos como un necesario complemento de la justicia. Es el Estado quien debe cumplir con su deber de proteger a sus habitantes e impartir justicia garantizando el acceso a la verdad. Asimismo, tiene la obligación de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos cometidos en los diferentes contenidos, en los diferentes tratados que integra tanto a nivel regional como universal. Queremos recibir justicia y reparación integral para nuestras denuncias y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos y que ello se difunda, pues forma parte de nuestro derecho a la reparación y de la garantía de no repetición. Dejamos, asimismo, constancia que en el mes de marzo 2020 se han discontinuado los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibíamos los expresos políticos, así como a nuestros hijos y nietos, según lo establece el artículo 10 de la Ley de Reparación 18596. Hoy estamos acá, después de 48 años del inicio de estas violaciones, en tortura de parte del Estado, a 10 de realizada la denuncia y continuamos esperando justicia. En tiempos históricos, un lapso pequeño. En tiempos humanos, más de la mitad del promedio de vida actual. Tanto es así que en estos años han fallecido 3 compañeras que iniciaron esta denuncia con nosotros. No es el interés personal el que nos mueve. Fuimos y somos luchadoras sociales. Queremos aportar desde este lugar a construir en nuestro país un marco institucional
que asegure a nuestros hijos, hijas, nietas y nietos y las nuevas generaciones las garantías de no repetición de la intolerancia, del abuso, de la discriminación y la arbitrariedad por parte del Estado hacia sus habitantes. Porque creemos en la justicia y queremos vivir en un país que nos escuche y que tenga la capacidad de brindarnos la verdad, justicia y la reparación, que es nuestro derecho. Hemos tenido la paciencia de esperar 10 años una respuesta a la altura de los compromisos internacionales del Estado. Sin embargo, el tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia, nuestra dignidad se ve afectada. Con la audiencia realizada el pasado 18 de marzo del año en curso, iniciamos un camino de búsqueda de justicia internacional. Esperamos, a la vez que fuimos escuchados, acojan al fin nuestras solicitudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosa, por tu presentación. Yo creo que no habría ninguna mejor manera de poner en contexto el caso, sus reclamos y la necesidad de que este caso avance para luchar en contra de la impunidad. Le vamos a dar ahora la palabra a los abogados, a los que están tratando de que el caso avance jurídicamente, para que nos presenten un poco cuáles son los obstáculos, los desafíos. Le voy a dar la palabra entonces a Juan. Muchas gracias, Claudia. Bueno, un placer estar acá con ustedes, haber escuchado a Ana Rosa, que ya la he escuchado, pero siempre es un placer escucharla y creo que difícilmente alguien pueda poner en mejor contexto la situación que les toca vivir y los reclamos de lo que debería ser el sistema de administración de justicia en estos casos, en situaciones de violencia sexual, de violencia de género y mucho más en situaciones de terrorismo de Estado. Así que yo creo que después de escuchar a Ana, es también muy fácil concluir que el título de la jornada, sobre todo cuando dice que es una deuda pendiente, está muy bien puesto, muy bien pensado, porque como decía Ana Rosa, estamos hablando de una denuncia que el 28 de este mes cumple 10 años. Efectivamente, la denuncia fue radicada el 28 de octubre de 2011, y recién 10 años después el expediente logró avanzar con apenas 2 de los imputados. Y eso hay que ponerlo en un contexto general. Lo que cuenta Ana hay que ponerlo en un contexto general de cuál es la situación de Uruguay en materia del sistema de administración de justicia y especialmente de las víctimas de delitos y especialmente de las víctimas de delitos sexuales y en todo caso especialmente de las víctimas de delitos sexuales en situación de como las que les tocó a estas 28 compañeras. Uruguay no escapó nunca a la realidad internacional que una vez establecieron los estados modernos de la expropiación del conflicto a las víctimas y de ese rol secundario que les tocó a partir de que los estados modernos, con criterio, le expropiaron el conflicto y pasó a ser un conflicto entre la sociedad y los imputados y los victimarios. De todas formas, en ese contexto, internacionalmente el mundo fue evolucionando, sin duda la declaración de la OEA, de las Naciones Unidas del año 85, sin duda la cumbre iberoamericana del 2012 de Argentina, fue dando contexto a los derechos de las víctimas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reglamentación, cuando recién dejó participar a las víctimas y ser oídas como fueron oídas estas compañeras en la audiencia del 18 de marzo, da cuenta de que ese es un proceso histórico. Solo que en Uruguay el proceso de las víctimas de delito viene un poco enlentecido. Uruguay no tiene muchos cambios de sistema procesal penal. Tuvimos un primer código de instrucción criminal que, imagínense, es del año 1879, rigió casi 100 años, hasta el año 1980, y después tuvimos un código del proceso penal del año 80, donde se tramita la causa de las compañeras, que es un sistema absolutamente inquisitivo donde la víctima no tenía ninguna participación, ¿no? O sea, básicamente la víctima es un objeto de prueba. Por eso lo que comenta Ana es absolutamente fidedigno. La victimización secundaria que provoca el sistema de administración de justicia en un sistema inquisitivo donde la víctima no era
ni siquiera un tercero coadyuvante, es espeluznante. O sea, es increíble porque, claro, nosotros cambiamos de sistema recién en el año 2017, pasamos del sistema inquisitivo o inquisitivo mixto a un sistema acusatorio, donde aparece la víctima y se le reconocen sus derechos fundamentales. Estamos hablando de derechos fundamentales básicos, no es que tampoco Uruguay haya evolucionado y haya llegado a la querella de parte, sino que aparece recién ahí la víctima como un tercero coadyuvante simple, pero puede participar en el proceso, puede proponer prueba, puede solicitar medidas cautelares, puede oponerse a la decisión de un fiscal en caso de archivar el expediente o no seguirlo. O sea, aparecen una serie de derechos que no parece razonable que recién aparezcan en el año 2017, y obviamente todos esos derechos se aplican a las causas que se tramitan después de noviembre del 2017. Y está claro que esta denuncia, que es del año 2011, no quedó amparada en ese sistema procesal penal, sino que todas las causas que se tramitan con anterioridad a noviembre de 2017 están en el sistema inquisitivo anterior, donde lamentablemente nuestro Código del Proceso Penal del año 80 ni siquiera nombraba a la víctima, sino que hablaba del damnificado. Imagínense, ni siquiera había una definición de víctima. O sea, una situación que, repito, no se compadecía con la resolución de la ONU del año 85, ni con las normas, ni la Convención de Belém do Pará, ni qué hablar. Evidentemente esa evolución afecta directamente los servicios de administración de justicia. Estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es la tutela judicial efectiva y la participación directa, y la situación que les tocó pasar en este proceso judicial da cuenta de eso. O sea, es un perfecto ejemplo de cómo justamente la victimización secundaria se hace carne en las víctimas de delitos sexuales en el sistema anterior. Lo decía Ana Rosa las veces que tuvieron que declarar. Yo decía, hoy capaz que un estudiante de nuestra facultad que está estudiando el sistema acusatorio, una vez aprobada la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género y el nuevo código, casi que un estudiante hoy no entendería que la víctima de un delito sexual no declare en una sala adyacente, casi que no entendería que una víctima de un delito sexual no esté acompañada de un acompañante emocional. Sería inaudito que pudiera ser preguntada y repreguntada de forma directa por parte de los abogados de los imputados. Eso hoy en nuestro sistema procesal penal actual acusatorio no sucede. Hoy eso ya no sucede. El problema es tener que convivir con un sistema procesal penal inquisitivo o un inquisitivo mixto, desesperadamente escrito, sin inmediación, sin celeridad, y con un sistema acusatorio que es todo lo contrario. Las diferencias se vuelven abismales. Y todas las protecciones que hoy tiene la víctima, las víctimas especialmente vulnerables, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de delitos sexuales, o sea, tiene especialmente en cuenta esos aspectos, nunca se les aplicó en estos 10 años a las compañeras. Con una particularidad, yo siempre, por lo menos nosotros sostenemos que a veces los juristas uruguayos pecamos de códigocentristas y solo miramos los códigos, y habría que exigirle a los jueces nacionales y en general controles de convencionalidad a todo nivel, porque el control de convencionalidad es lo que nos ayuda a solucionar estos problemas internos y darle a las víctimas los derechos que le corresponden. De hecho, yo me fijaba que en realidad en el año 2006, o sea, mucho antes de la denuncia es del 2011, en el año 2006 se aprobó en Uruguay la ley 18.026 que recoge el Estatuto de Roma. Y si bien es verdad que podríamos llegar a sostener que no se podría aplicar retroactivamente los delitos ahí consagrados, y poner una discusión jurídica en la que no voy a entrar, lo que no me cabe duda es que cuando esa norma, que es del año 2006, consagra derechos para la víctima, podríamos discutir la no retroactividad de los delitos ahí consagrados y de todo aquello que afectara o empeorara la situación del indagado, pero no la que mejorara la situación de la víctima. Lo cual a mí siempre me llamó la atención en los casos de Código del 80, porque por lo menos en estos casos sí había una herramienta. Y en esa ley 18.026 que recoge el Estatuto de Roma, hay un artículo específico, que es el 13, que reconoce a la víctima y a sus familiares en el año 2006 en Uruguay. Y que independientemente de la discusión de la aplicación retroactiva, no estamos hablando de algo que perjudique el reo, porque si no, básicamente pareciera una discusión, pareciera que consagrar los derechos de las víctimas implica quitarle garantías a los indagados. No, por supuesto que no. Y por eso desde nuestro consultorio jurídico del AR vamos a discutir toda la vida, consagrarle
derechos a las víctimas no es restarle garantías a los imputados, es todo lo contrario, es respetar la dignidad de todos los que participan en el proceso y mínimamente reconocer que el conflicto les pertenece, que son las personas que sufrieron la afectación en el bien jurídico y que tienen todo el derecho del mundo a participar. Y yo decía que esta ley, más allá que discutamos su retroactividad en lo que tiene que ver con la materia penal, en los derechos de las víctimas no deberíamos haber nunca discutido que esos derechos estaban vigentes. Y yo decía que ese artículo 13 reconocía a la víctima, reconocía a sus familiares y, por ejemplo, establecía el derecho a acceder a la totalidad de las actuaciones sin ningún tipo de recorte, o sea, sin ningún tipo de reserva, lo cual no sucedía en el caso concreto. No sucedía y no sucede. Hoy los estudiantes de consultorio van a hacer procuración y no le dan el expediente si no está autorizado. Tenemos que autorizarnos en cada una de las piezas, o sea, seguimos con problemas, más allá de las chicanas procesales, recursos de inconstitucionalidad, estoy hablando del propio sistema, de llegar a una baranda de un juzgado y que el procurador, que tiene la obligación de reportarnos a nosotros para poder reportarle a las compañeras, se encuentre con esa barrera. Y esto, en definitiva, estaba desde ese reconocimiento desde el año 2006, por lo menos para los delitos de lesa humanidad. De hecho, ese mismo artículo establecía el derecho a oponerse a un archivo en caso de que el fiscal así lo decidiera y a pedir el reexamen por un fiscal subrogante, que hoy en el 2017 nos parece común, pero en el Código del 80 no existía y en esa ley sí estaba. Y hay un numeral que me llama especialmente la atención y creo que debió ser aplicado para evitar toda esta situación de victimización secundaria, por eso entiendo que la duda está pendiente, que es el 13.4, que habla ya en el 2006 y en Uruguay de medidas adecuadas y necesarias para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la dignidad y la vida privada de las víctimas en estos casos. O sea que está bien, es en el 2017 que se aprobó nuestro código, pero en el 2016 estos derechos para las víctimas en el ordenamiento nacional estaban consagrados. Y miren lo que dicen, a tal fin tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluida la edad, el género, la salud, así como las características del delito, en particular cuando entrañe violencia sexual o violencia en razón del género o violencias contra niños, niñas y adolescentes. O sea que estamos hablando de un año. ¿Por qué hablo del año 2006? Porque para Uruguay fue un importante cambio la 19.580, que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, pero esa ley es del 2018. Esa ley que le permite al consultorio representar a las víctimas y que no estén en audiencia, que nos permite pedir prueba anticipada con todas estas características de sala adyacente, acompañante emocional, no imposibilidad de repregunta directa y un montón de cuidados que por suerte hoy podemos tener, pese a que algunos lo discuten. Esa misma ley que genera todas esas garantías es recién del 2018. Pero en el 2006 ya había una norma nacional que hacía referencia y que tenía en definitiva una perspectiva de género y que tenía en definitiva una mirada de lo que nosotros entendemos se puede definir como una víctima especialmente vulnerable. Nosotros entendemos que todas las víctimas son importantes, pero hay determinadas características que hacen que la víctima sea especialmente vulnerable. Y su condición, su edad, su género y ser víctima de un delito sexual, mucho más en una situación de terrorismo de Estado, hace a esa víctima una víctima especialmente vulnerable y demanda del Estado y del sistema de administración de justicia una respuesta distinta a la que tuvieron las denunciantes. Lo dijo Ana Rosa, hoy, repito, sería impensado que una víctima de un delito sexual tuviera que declarar 3 o 4 veces en un mismo expediente, revictimizándose una y otra vez con ese relato o sometido a una pericia. Claro, hoy para Uruguay en el sistema acusatorio eso es imposible porque seguramente se haga en sistema de circuito cerrado, con cámara Gesell, declare una sola vez en modalidad de prueba anticipada y con todos sus derechos básicamente protegidos. Pero eso no es lo que pasaba antes del 2017 y antes del 2018 con la ley. Lo que no significa que el sistema debió responder igual a las particularidades y necesidades de estas víctimas, por lo menos desde el año 2006, vuelvo a repetir, porque aunque alguien cuestione la retroactividad de la 18.026, que es el Estatuto de Roma, respecto de aquellas situaciones que son más perjudiciales para los imputados, no creo que sea discutible en aquellos que consagra derechos para las víctimas, que sería justamente el caso de las compañeras. Entonces, vuelvo al punto, es una deuda pendiente y bueno, si, creo que lo decía Flor el día que tuvimos la audiencia, aquel 18 de marzo del 2021. Si el tiempo, usaba una frase del maestro Couture, decía que si el tiempo sobra en materia de justicia, el tiempo es
justicia, y estamos hablando de un expediente que cumple 10 años de tramitado, y 10 años de presumario, porque en el sistema inquisitivo, en realidad, el proceso no inicia hasta que no hay un auto de procesamiento. Y como dijo Ana Rosa, hay más de 100 denunciados, y el auto de procesamiento del 19 de marzo del 2021 simplemente imputa responsabilidad penal a 2 de los denunciados. Cosa que es correcto, y en realidad se celebra que el expediente avanza. Pero no se puede dejar de advertir que hubo 10 años de proceso en estado de presumario, previo a que existiera un autoprocesamiento, de investigación, donde las denunciantes tuvieron que ir una y otra vez. Y solo 10 años después, y particularmente al día siguiente de la audiencia, noten el detalle de que Ana Rosa decía que la audiencia ante la Comisión Interamericana fue el 18 de marzo y el autoprocesamiento es del 19 de marzo del 2021. Y es verdad que hay una confirmación del Tribunal de Apelaciones de fecha 9 de septiembre de 2021, o sea, hay una confirmación de que el procesamiento está bien decretado, y hay una confirmación de que efectivamente, y ya terminó, de que efectivamente existen elementos de convicción suficientes. O sea, esto no es una decisión arbitraria, es una decisión que tiene abundante prueba, sobre todo testimonial, que da cuenta de que las responsabilidades penales que ahí se imputan son adecuadas. Y si lo son hoy, seguramente lo serían hace mucho tiempo atrás. Así que ahí hay un tema de voluntad política. Y para cerrar, si bien es verdad que el sistema de administración de justicia tiene que responder, y lo tiene que hacer en tiempos razonables, también es verdad que es el sistema de transmisión de justicia el que tiene que evitar las dilaciones innecesarias. Son los órganos jurisdiccionales los que tienen que advertir cuando los actos procesales están desarrollados fuera de los límites de lo que es la buena fe procesal, y tienen que ser limitados en esos actos para que la justicia pueda avanzar, porque si no es imposible. Y eso tocaba para 10 años atrás, cuando todo este proceso se viene desarrollando, pero toca para adelante, porque ahí hay un procesamiento de 2 imputados, pero hay muchas más responsabilidades para analizar, y eso es lo que seguramente Ana y sus compañeras pretendan que pase de aquí en adelante. Perdón por el tiempo, creo que estoy justito, y bueno, quedo a las órdenes por cualquier otra pregunta. Muchísimas gracias, Juan Raúl. Le voy a dar entonces la palabra a Flor de María. Muchas gracias, Claudia. Primero quisiera agradecer la invitación a participar y a patrocinar mediante la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República este evento. Agradecer a todas las integrantes de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a las integrantes de la RELEG y a mis compañeras y compañeros en este panel. En los minutos que me corresponde voy a sobrevolar sobre 3 temas para también generar ese marco necesario para seguir entendiendo el por qué y el para qué de la denuncia de las compañeras denunciantes, como se autodenominan ellas. Primero, ver lo que es la violencia contra las mujeres, específicamente durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Luego, el acompañamiento que venimos haciendo desde la Universidad de la República al grupo de mujeres denunciantes. Y finalmente, referirme a las recomendaciones que se obtuvieron del Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer en el año 2016, Comité de Naciones Unidas, ¿no? Como sabemos. Simplemente para avanzar contextualizando, como ustedes saben, en Uruguay se vivió una dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985, periodo durante el cual agentes estatales y civiles colaboracionistas también cometieron diversos crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, las graves violaciones de derechos humanos ya venían siendo cometidas con anterioridad, del año 68, ¿no? El periodo que comprende desde el 13 de junio del año 68 hasta el 26 de junio del año 73 se denomina actuación ilegítima del Estado. Fueron 12 años de terrorismo de Estado que conllevó la persecución de personas opuestas al régimen dictatorial, detenciones arbitrarias masivas y al uso sistemático de la tortura.
cerca de 200 desapariciones forzadas, 116 ejecuciones sumarias documentadas, la destitución de miles de funcionarios públicos, la intervención en la educación primaria, secundaria y universitaria, la prohibición y represión de toda actividad política y sindical, y cientos de miles de exiliados. Eso lo dice un informe del relator de Memoria, Verdad y Justicia de Naciones Unidas del año 2014. En esos años fueron las mujeres quienes jugaron un rol importante en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos de familiares presos, ya sean esposos, compañeros, hijos, hermanos. También gestionaron ante organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. Como ya lo describió Ana, el terrorismo de Estado en Uruguay se dio entonces en el marco de relaciones de género, donde la tortura y la violencia sexual, especialmente contra las mujeres, era una constante. La violencia sexual, que fue una característica de las dictaduras del Cono Sur y en general de todos los países de la región, especialmente en Argentina y Uruguay. Esta violencia sexual en la tortura fue una forma de castigo que se infringió a las mujeres detenidas por haberse atrevido a desafiar los mandatos de género imperantes, de ser buena hija, buena madre esposa, y cumplir esos roles asignados por la sociedad, los mismos que aún continúan vigentes en nuestro país, ¿no? En Uruguay. En las violencias que se ejercen sobre las y los presos hay una violencia diferencial sobre los cuerpos de las mujeres. Dice Ivonne Trías, no se puede hablar de la cárcel sin hablar de su antesala, la tortura. Esta particular forma de violencia fue invisibilizada en Uruguay tanto por el discurso oficial como por las propias víctimas por diversos motivos, entre ellas la vergüenza, la culpa y la estigmatización que también sufren las mujeres luego de denunciar estos crímenes. Pero fundamentalmente, esta violencia fue acallada por bloqueos institucionales como las leyes, los decretos, las acciones del Estado que han impedido y bloqueado los ámbitos, los espacios donde hablar, donde denunciar y donde ser escuchadas. Con el retorno de la democracia emergieron las memorias del horror en diferentes organizaciones con los informes que se hacían para los derechos humanos. Esto lo señala Saprissa en una publicación del año 2009. También dice que en estos informes se enfatizan las voces de los militantes varones, políticos y revolucionarios. No olvidemos que en el año 89 en Uruguay se promulga la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como Ley de la Impunidad. La misma que eximía de responsabilidad a policías y militares que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos en el periodo de facto. Además, esta ley recibió el apoyo de la ciudadanía mediante el plebiscito realizado ese mismo año. Este hecho acalló por completo los hechos de la dictadura que se empezaban a relatar, que se empezaban a decir. En una segunda instancia y con una convocatoria llamada Memorias para Armar a fines de los años 80, que refiere a relatos de mujeres sobre sus vivencias durante la dictadura, es que aparecen algunos testimonios vinculados a la violencia que se vivieron en ese tiempo, particularmente por las mujeres. Como también refirió Ana, esta es una denuncia colectiva, ya también lo refirió Juan Raúl, ¿verdad? Se llega a esta denuncia con un trabajo previo de estas mujeres denunciantes que se encuentran, se escuchan, se apoyan, se empoderan y deciden denunciar. Deciden denunciar en una coyuntura que también les va a permitir sentirse habilitadas. ¿Qué pasaba, no? Hace 10 o un poco más de 10 años. En primer lugar, tenemos la implementación del Estatuto de Roma, que ya tiene más de 10 años, pero que entra en vigencia el 1 de julio de 2002 y empieza a generar todos unos cambios muy importantes en nuestra región y también en el mundo. Y que, como saben también ustedes, en su artículo 7 señala los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Va a ser este hito que también va a impulsar procesamientos por violencia sexual en otros países cercanos como Argentina, en 2007, por ejemplo, que también va a respaldar la decisión de las compañeras denunciantes, las mujeres denunciantes,
y las va a alentar a pensar que lo que les ocurrió no pues es el costo de lo que significa estar presa, sino que todas esas vulneraciones a sus derechos constituyen delitos y que ellas también podían reclamar justicia, podían reclamar por esa verdad y, por supuesto, por la reparación a la que tienen derecho. Una vez que se pone en agenda la denuncia, hace ya 10 años, ¿no? Es que la prensa lo toma, lo difunde, estos horrores se visibilizan, ¿verdad? También hay un silencio de parte de la sociedad que escucha y se horroriza frente a los relatos que implican esta denuncia colectiva, pero ya hemos escuchado con claridad cómo es que la justicia reacciona frente a ellos. Desde la Universidad de la República, nosotros estamos acompañando al grupo de mujeres denunciantes desde el año 2010. El trabajo articulado se viene realizando por el Grupo de Derecho y Género de Facultad de Derecho, el área de Derechos Humanos, de Extensión Universitaria y Actividades en el Medio, el equipo de atención a las víctimas del consultorio jurídico que Juan Raúl dirige, y desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de nuestra universidad. Es decir, hay un apoyo articulado y bastante importante. Porque creemos que la Universidad de la República, ¿no?, tiene que aportar los saberes que tiene para que este derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación se hagan realidad. En el mismo sentido que nos señala el artículo 2 de la ley 12.549, que es la ley universitaria, que es de contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática de gobierno. Finalmente, creo que estoy ya en los últimos minutos, quisiera referirme brevemente a las recomendaciones del Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer que Uruguay recibió en el año 2016, que ya Ana también hizo referencia a los mismos. En el año 2016, la sociedad civil organizada elabora su informe alternativo y lo eleva al Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, e incluye en el informe alternativo el tema de la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Es por eso que el comité, ¿no?, cuando examina al Estado, en julio de ese mismo año, pregunta a los y las representantes del Estado uruguayo cómo es que este tema viene siendo tratado y por qué es que aún no se ha reparado a las víctimas de las múltiples violencias que las mujeres sufrieron durante la dictadura en Uruguay. Y a raíz de eso es que emite la recomendación respectiva en su párrafo 21, ¿verdad?, como decía Ana, recomendando pues al Estado uruguayo que mediante su sistema de justicia proporcione reparaciones y compensaciones específicas por ese tema de la violencia sexual, ¿no?, y por las otras vulneraciones de sus derechos, también los mismos que se venían reclamando en este informe, así como en la denuncia. Le dice al Estado uruguayo que tiene pues que adoptar una estrategia para enjuiciar rápidamente, ¿no?, a los responsables, castigar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, tiene que adoptar medidas para facilitar una pronta reparación, especialmente las compensaciones y las reparaciones simbólicas, ¿no? Puesto que una de las cuestiones fuertes que también se plantean en el informe alternativo es que está el tema de los tiempos. Las denunciantes siempre recalcan que los tiempos que ellas tienen no son los mismos tiempos que tiene la justicia uruguaya, y ya tenemos el ejemplo clarísimo que ha pasado 10 años y tenemos el resultado que tenemos, ¿no?, en la justicia local. Dando seguimiento a esta recomendación, participó activamente en la audiencia pública el pasado 18 de marzo, audiencia que después se va a referir con más detalle mi colega María Noel. Participó el señor Jan Yarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quien ustedes van a ver en el video, también expresando la
la preocupación que manifiestan las Naciones Unidas respecto a esta situación en general. Sabemos que el Estado uruguayo ha presentado un borrador de su informe país correspondiente al periodo 2020, ¿no? Y que, bueno, está preparando para presentar el informe final. Tuvimos acceso al informe país en el borrador, pero no incluye nada sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Sobre esta recomendación pendiente. Lo que sí es seguro es que sociedad civil lo va a volver a incorporar en el informe alternativo que también está preparando. Para terminar, quisiera simplemente recordar que cuando los estados ratifican los instrumentos internacionales a los que voluntariamente se someten, ¿verdad? Tienen que tener también en cuenta que no es solamente el texto literal de la convención y punto, sino que están todas las demás cuestiones, los demás mandatos, por ejemplo, que los comités tienen para ir interpretando de mejor manera y aplicando de mejor manera, de manera más eficaz, la misma convención y, bueno, aterrizar, digamos, con las obligaciones generales y específicas. En este caso, cuando hablamos de la CEDAW, ¿verdad?, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿qué tienen que hacer los estados para alcanzar la igualdad sustantiva? Y en este caso específicamente, en el caso de las mujeres que sufrieron violencias diversas durante el terrorismo de Estado en Uruguay, tenemos fundamentalmente dos recomendaciones que el Estado uruguayo tendría que también incorporar a su análisis para una mejor atención del mismo. Me estoy refiriendo a la Recomendación General 30, que habla sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a ellos, y la Recomendación General 33, que se refiere especialmente al acceso a la justicia, entre otras. Bueno, yo me quedo por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor de María, y mil disculpas porque no lo mencioné al principio, que efectivamente contamos también con el copatrocinio de la Cátedra UNESCO. Para nosotros es muy importante porque pensamos, como tú, que la universidad y las instituciones académicas tienen que cumplir un rol, además de enseñar, sobre todo las instituciones académicas que enseñan el derecho, no solo enseñar, sino actuar y estar involucrado en las causas que importan, sobre todo en nuestros países donde a veces el acceso a la representación jurídica y el acceso a la justicia son tan limitados. Que así, muchísimas gracias a la Cátedra UNESCO y a tu presentación, y le voy a dar entonces la palabra a María, sin decir antes que, por favor, quienes tengan preguntas, aclaratorias, comentarios, etcétera, lo vayan poniendo en el Q&A para que podamos luego seguir en los minutos que nos van a restar al final de las presentaciones con un debate para culminar el panel. María. Muchas gracias, Claudia, y bueno, muy buenos días a todas y todas. Primero que nada, sumarme a los agradecimientos a la academia, a la RELE y todas las instituciones que organizaron este evento, y bueno, por la invitación a participar en representación de SEGIL, y saludar también a los panelistas. A mí me toca, para terminar un poco, ahondar en dos cosas. Por un lado, en por qué el caso que estamos comentando implica la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de diversos derechos humanos de las víctimas, incluyendo su derecho a la integridad personal, la honra, dignidad y el acceso a la justicia, y afectando con ello el derecho a la verdad también de las víctimas y de la sociedad uruguaya en su conjunto. Y por otro, comentar también un poco más sobre otras estrategias y acciones que han tomado el colectivo de víctimas y que apoyamos quienes hacemos parte de este panel en la búsqueda de justicia y de reparación a nivel internacional. Sobre lo primero, sobre por qué el caso compromete la responsabilidad internacional del Estado, creo que bueno, hay muchas razones y varias fueron ya mencionadas por mis copanelistas, pero creo que partir primero por reconocer eso, que a casi 40 años de ocurridos los hechos, aún no hay justicia en este caso. Hasta el 2011, como fue mencionado, ni siquiera existía la posibilidad jurídica de que estos hechos se investigaran, porque Uruguay mantenía la ley de caducidad, que operaba básicamente como una ley de amnistía para los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura. Y recién en 2011, luego de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman, Uruguay dejó sin efecto la ley de caducidad, lo que permitió
que las víctimas de este caso y de muchos otros casos pudieran denunciar en este caso la tortura sexual que vivieron y que se iniciara un proceso penal sobre los hechos. Pero, como bien quedó muy claro de las exposiciones anteriores, han pasado 10 años de esa denuncia y pese a algunos avances recientes que también voy a referirme un poquito más, el proceso continúa, como se dijo, prácticamente en sus etapas más iniciales. Y ese retardo responde a la ausencia de una política estatal que priorice la búsqueda de justicia y verdad, y también a la ausencia de medidas para garantizar una perspectiva de género en la investigación. Y creo que eso es importante porque el caso tiene como esas dos dimensiones. Por un lado, hay algunos obstáculos que nosotros identificamos que son estructurales y generales a la amplia mayoría de causas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y por otro lado también hay obstáculos que tienen que ver con que se trata de un caso de violencia sexual. Y hay obstáculos comunes que hacen a la búsqueda de justicia en este tipo de casos, sea en dictadura o no. Sobre esa primera dimensión, tal y como lo ha reconocido, por ejemplo, la Corte y la Comisión Interamericana, múltiples instancias internacionales y el título de nuestro panel, Uruguay tiene una deuda pendiente con las víctimas y la sociedad por la falta de acceso a la justicia por los crímenes cometidos en la dictadura. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en que la justicia en general descarta el carácter imprescriptible y de crimen de lesa humanidad de los delitos ocurridos en la dictadura, en que omite utilizar las tipificaciones penales que corresponden a los hechos para realmente contribuir a la verdad, y por ejemplo, al menos en mi conocimiento no existen en Uruguay condenas por desaparición forzada propiamente o por tortura, y no existe sin duda ninguna condena en Uruguay por violencia sexual, violación o tortura sexual cometida en la dictadura. La justicia omite también, y creo que esto lo mencionó muy bien Juan Raúl, recurrir al control de convencionalidad para garantizar que sus decisiones sean acorde con las obligaciones internacionales del Estado, la Convención Interamericana o la propia sentencia del caso Hellman, lo cual podría permitirle superar algunos de esos obstáculos que mencionaba antes. Tampoco hemos identificado y hemos denunciado, tampoco se investiga de oficio en este tipo de casos, y se toleran maniobras que son manifiestamente dilatorias por parte de las defensas que contribuyen al retardo en la justicia y sin que la justicia recurra a herramientas que perfectamente podría implementar para evitar. Pero en este caso se agregan obstáculos adicionales. Todos esos obstáculos están presentes en este caso, pero hay otros adicionales que tienen que ver con la dimensión de género de las violaciones. Como bien decía Ana, este es un caso de tortura y violencia sexual hacia un amplio grupo de mujeres que en distintos centros de detención esparcidos por todo el país sufrieron lo que muchas otras mujeres en otros contextos de conflicto armado y violencia institucional han sufrido, que es el uso de la violencia sexual como un arma de guerra para humillar, castigar y violentar a las mujeres, no solo porque eran subversivas contra el Estado y sus políticas, sino también subversivas respecto del rol que le corresponde en la sociedad como mujeres. Y como ha ocurrido en otros contextos donde se ha constatado este patrón, o ocurre con los altos índices de impunidad que afecta a la violencia de género, han tenido que enfrentar un actuar discriminatorio de la justicia. Y eso también se traduce en algunos obstáculos que hemos identificado en este caso y que comprometen la responsabilidad del Estado. Las víctimas han enfrentado diversas instancias de estigmatización, revictimización y discriminación en el curso del proceso, que como decía Juan Raúl, responden a veces también al proceso, a la normativa procesal, pero podrían haber sido evitadas y no han sido. Este año, las denunciantes fueron otra vez convocadas por la justicia a pedido de la defensa a relatar una vez más los hechos de los que fueron víctimas, y han sido convocadas varias veces, no solo como denunciantes, sino también a veces como testigos de lo ocurrido a las compañeras. Algunas de las víctimas se han negado a pasar por esto, y sin embargo en el expediente, por ejemplo, obran pedidos de la defensa de que sean conducidas por la fuerza aquellas que se han negado a participar. Por otro lado, la ausencia de perspectiva de género se ve también, y creo que esto es relevante en el entender el caso, en los tipos penales que se utiliza para la investigación. A la fecha existen dos personas, como se decía antes, bueno, y una previamente también, indagadas por los hechos denunciados, y pese a que es importante ese avance en la investigación, la tipificación penal que se ha utilizado profundiza la falta de perspectiva de género en la investigación.
En Uruguay coexisten diversas normas que sancionan la violencia sexual. Dentro del Código Penal se prevé el delito de violación, el cual ha tenido varias modificaciones, pero estaba vigente al momento de los hechos, y se prevé el delito de atentado violento al pudor, el cual se considera un delito contra las buenas costumbres y el orden de la familia. Además de las diferencias respecto del bien jurídico protegido por cada una de estas figuras, estos delitos se diferencian en que solo el primero, el de violación, requiere considerar probado el acceso carnal. La diferencia de gravedad se refleja en las penas. La violación se castiga con una pena más alta que el atentado violento al pudor, sin perjuicio de que ambos pueden tener una pena agravada por factores que aplicarían en este caso. Y existen también otras normas que permiten al Estado sancionar y castigar la violencia sexual, pero que son posteriores a los hechos. Está la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, que ya mencionaban, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la tortura y la agresión sexual contra personas privadas de libertad, y la Ley 19.580 de violencias a las mujeres basada en género, que incorporó el abuso sexual y el abuso sexual especialmente agravados. Ahí creo que tampoco voy a meterme en la discusión sobre si estas normas posteriores podrían o no ser aplicadas al caso, pero creo que es muy claro que en la interpretación más conservadora, sin entrar en esa discusión, teniendo en cuenta criterios de no retroactividad de la ley penal, los dos tipos penales que estaban vigentes en la fecha son los de violación y el atentado violento al pudor. Sin embargo, en las ocasiones en las que la justicia ha resuelto la imputación de personas indagadas en el marco de esta causa, ha utilizado el delito de atentado violento al pudor, en concurrencia con otros tipos penales, como la privación de libertad, la violencia privada, pero no ha ocurrido la utilización del delito de violación, lo cual entendemos que no refleja ni en su tipificación ni en su pena la gravedad y proporcionalidad que merece el tipo de conducta. Estos tipos penales, como de atentado violento al pudor, que protegen contra la moral y las buenas costumbres, hacen parte de un acervo de normas que son discriminatorias, que minimizan el impacto de la violencia sexual y que permiten sostener conceptos que son patriarcales y que están en el fundamento mismo de la violencia que enfrentan las mujeres. Esto lo ha observado numerosas instancias internacionales, pero con respecto de Uruguay lo ha observado concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el Comité de la CEDAW en el informe que mencionaba Flor anteriormente, en el cual se le exhortó al Estado evitar el uso y cambiar las normas. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y esa es la situación en que los avances que han ocurrido en el proceso a nivel nacional con las indagaciones que existen están bajo estos tipos penales, y ahí creo que hay una discusión de por qué, y creo que Juan Raúl puede aportar muchísimo más que yo, pero seguramente tiene que ver con la valoración de la prueba, con la forma, la evidencia que se colecta en el proceso y la forma que esa prueba se analiza, y creo que hace a la falta de una perspectiva de género en la investigación de este tipo de casos. Pero creo que también es importante destacar que la responsabilidad internacional del Estado no solo se deriva de la falta de acceso a la justicia o el rol de la administración de justicia en sí mismo, sino que realmente va más allá de eso y tiene que ver con la actuación del Estado en su conjunto y la falta de una política del Estado para responder a estos obstáculos que hemos identificado. En varias de las acciones internacionales que hemos emprendido hemos identificado varias de estas causas. Por un lado, la falta de adopción de medidas de reparación simbólica, que si bien existen y hay normativas que hablan sobre esto, no son suficientes. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia y Reparación ha dicho que, salvo excepciones, las iniciativas estatales en favor de reparaciones simbólicas son casi inexistentes y han respondido en general a la iniciativa de las víctimas y los familiares. Para esta relatoría, la falta de priorización de estas medidas recalca la falta de una política de Estado en materia de reparación, que a la vez obstaculiza la asignación de recursos y apoyos institucionales en la materia. Por otro lado, la responsabilidad del Estado tiene que ver también en este caso y en otras causas por la ausencia de normativas que efectivamente garanticen la reparación integral de las víctimas más allá de la actuación de la justicia. Existen diversas normas, Ana mencionó en algunas de sus deficiencias, pero son normas que miran la reparación más bien desde la órbita del derecho jubilatorio o de pensión y no como una reparación. Como consecuencia, ¿qué hacen? Limitan las personas que pueden acceder
a este tipo de beneficio, o vuelven esos beneficios incompatibles con otro tipo de pensiones o jubilaciones, o lo limitan a personas que tengan ingresos menores a determinadas cantidades, o distintos criterios que terminan por excluir un montón de personas que debieran acceder a la reparación integral y que en cualquier instancia terminan desnaturalizando por completo lo que es la reparación internacional. Y en particular hay algunas disposiciones de esta normativa que afectan muy particularmente al grupo de mujeres denunciantes y en general a otras mujeres que puedan estar en la misma situación. Por ejemplo, hay algunos requisitos para acceder a lo que se llama la pensión especial, que excluye a personas que fueran privadas de libertad antes del comienzo de la dictadura propiamente dicho, y ese es el caso de muchas de las denunciantes. O también hay, por ejemplo, una de las reparaciones que se puede acceder cuando las víctimas hayan, la norma establece, sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado, lo cual podría o debería incluir la mayoría de los delitos y los crímenes y por supuesto lo ocurrido a las víctimas. Sin embargo, la violencia sexual no ha sido considerada una lesión gravísima que habilite a este beneficio, porque en lugar de recurrir a los criterios y principios de derechos humanos que deberían guiar la actuación estatal en general, la comisión especial encargada de aplicar esta ley ha interpretado el concepto de lesiones gravísimas con base al Código Penal, el cual tiene un número taxativo de supuestos que hace a la lesión gravísima, que no incluye a la violencia sexual, y además solo considera las manifestaciones físicas de las lesiones para ser gravísimas. Y por otro lado, la responsabilidad del Estado en este caso tiene que ver también con que no existe una perspectiva de género en la actuación de la justicia en sí mismo. En las intervenciones que ha tenido el Estado, en alguna de las interpelaciones que hemos hecho en este proceso, han dejado claro que no existen, por ejemplo, programas de capacitación para operadores judiciales que permitan acceder a los conocimientos y herramientas para evitar, por ejemplo, la revictimización o abordar la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad, y tampoco existen protocolos específicos para la investigación de este tipo de delitos. Todos estos temas han sido denunciados por el colectivo de víctimas con nuestra intervención y apoyo tanto ante el CEDAW, como comentaba Flor, como ante la Comisión Interamericana, y algo acá ya se anunció de la audiencia pública que tuvimos a inicios de este año ante la Comisión Interamericana. La audiencia en la que participó el Estado tuvo mucho impacto en Uruguay. Prueba de eso es que solamente al día siguiente, como bien anticipaba Juan Raúl, el Estado procesó a 2 personas que estaban indagadas desde 2018. Es decir, el pedido de indagar a estas 2 personas estaba en el expediente desde 2018, y no fue hasta el día siguiente a la audiencia pública que el Estado que se hicieron las audiencias indagatorias. Y esto demuestra que el retardo en la justicia en este caso es responsabilidad del Estado, y también que avanzar en remover los obstáculos procesales es posible cuando existe la voluntad política. ¿Qué buscamos con esa audiencia que tuvimos en marzo? Con esto voy terminando un poco también para la discusión. Buscamos llamar la atención tanto de la Comisión como del Estado sobre este caso tan importante, donde las violaciones no responden a ninguna sorpresa, sino a factores que son estructurales, que hacen parte de esta enorme deuda pendiente que el Estado uruguayo tiene, sobre la cual ya ha recibido recomendaciones y condenas internacionales. Y buscamos entonces que el Estado adopte medidas concretas y contundentes, y que las adopte ahora, que garantice que Uruguay asuma su responsabilidad y tome medidas ahora, sin tener que obligar a las víctimas a iniciar un juicio internacional, que es emocionalmente y temporalmente muy costoso para las víctimas, sobre algo que ya está resuelto, que ya recibió recomendaciones internacionales, ya recibió condenas internacionales, pero que por supuesto se hará si las víctimas así lo quieren y si el Estado no responde. Y por eso también queremos interpelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el rol que tiene en esto, en intervenir de manera oportuna. Y para eso quisiera mencionar 2 cosas que pedimos en la audiencia. En primer lugar, le pedimos a la Comisión Interamericana que realice una visita a Uruguay, que pueda ser virtual, dado el contexto,
para que pueda examinar de forma directa los obstáculos para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos en la dictadura, con especial énfasis en las mujeres víctimas de la tortura sexual. Hasta la fecha no hemos tenido noticias sobre si la Comisión Interamericana ha oficiado al Estado respecto de este pedido, o si el Estado ha prestado su anuencia para que se celebre, pero seguiremos insistiendo en esa medida. Y en segundo lugar, pedimos a la Comisión que presente al Estado una nota técnica, que sistematice los estándares interamericanos que deben guiar la debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y violencia sexual, incluyendo aspectos relevantes como la importancia de la tipificación adecuada, la proporcionalidad en la gravedad de la pena, la valoración que debe hacerse del testimonio de las víctimas y la importancia de la no revictimización. Y consideramos que, dada la etapa que se encuentra el proceso ahora, y la reciente apertura del procesamiento contra 2 personas, es ahora que esa nota técnica, esa intervención puede hacer una real diferencia, y seguimos insistiendo con eso, que tampoco hasta la fecha hemos tenido noticias. Pero lo menciono también porque creo que en el marco de esta discusión de las distintas organizaciones o redes que puedan estar escuchando el evento, incluso en la RELEC, porque creo que puede ser algo interesante para pensar de qué manera se puede acercar a la Administración de Justicia y al Estado este tipo de insumos que pueden generar también un poco la presión para que la justicia responda de manera adecuada y responda ahora. Creo que ya me extendí, así que lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por los comentarios. Creo que realmente también ponen en contexto muchas de las cosas que ya se habían hablado anteriormente. Tenemos algunas preguntas. Quería decir que les pusimos en el chat el enlace a la audiencia. Personalmente se los recomiendo. Creo que es una extraordinaria audiencia de las mujeres reclamantes, denunciantes y quienes las están acompañando. Y como dice María, también es una buena forma de promover la necesidad del debate, de que la Comisión Interamericana y el sistema interamericano actúe con rapidez. Tienen 40 años en Uruguay, ojalá que no sea necesario 18 o 15 más en el sistema interamericano para que este caso se resuelva. Me parece que es importante resaltar que efectivamente no se necesita que la Corte Interamericana decida un caso de esta materia, los estándares están todos establecidos. Efectivamente creo que no hay nada más que discutir, al menos en lo que significaría la creación de nuevos estándares, y tampoco creo yo que hay mucho que discutir sobre la responsabilidad de Uruguay en tratar de en avanzar estas investigaciones y efectivamente cumplir con las obligaciones de investigar y reparar a las víctimas en este caso. Es decir, que ojalá que todo lo que estamos discutiendo hoy también sirva para crear ese interés alrededor del caso, que creo que era también uno de los objetivos de poder hacer una presentación de esta naturaleza y tratar de traerla, lo difícil que es juntar a la gente, de la oportunidad de tenerlas y tenerlos a ustedes hoy. Tenemos unas preguntas, vamos a ir, yo creo que son algunos comentarios, pero por supuesto, si quieren aprovechar a completar algunos de estos comentarios, Gonzalo, por supuesto, agradece las presentaciones de ustedes, destaca también la importancia de la articulación en el presente y en el futuro de lo acontecido en el terrorismo de Estado, así como la cuestión de todas y todos a saber, el derecho a la verdad. Mencionar que como investigador de la deuda pública, dice, puntualizar que el título es más que correcto, hablamos de las deudas intangibles que componen un conjunto de interseccionalidades histórica, colonial, de género, racial, de la diversidad disciplinaria y epistemológica, así también como pedagógica, y visibilizar estas cuestiones es esencial. Gracias, Gonzalo, yo creo que justamente la idea de estar aquí hoy tiene que ver con eso, con visibilizar esas deudas pendientes. La pregunta de Sandra es sobre los procesamientos. Yo creo que algunos de ustedes han hecho referencias, pero no sé si quieren hacer alguna aclaración más sobre cuántos procesamientos y quiénes fueron procesados. Tenemos también un comentario de Alexandra sobre el derecho a la verdad y la importancia de este derecho, y también sobre la obligación del Estado de juzgar a los presuntos perpetradores, y de alguna forma apoyando el trabajo que están haciendo
las mujeres denunciantes y las organizaciones. Así que no sé si alguno quiere aclarar un poco más sobre los procesamientos, mientras esperamos hacer alguna pregunta específica, y si no me voy a tomar yo el derecho de hacerla. No sé si Juan... Sí, son solo dos en este momento. Oanesian es uno y Silvera el otro, y como lo dijo muy bien María Noel, o sea, tampoco son las tipificaciones, o por lo menos desde una perspectiva de género adecuada, tampoco son las tipificaciones que uno podía esperar, pero son los procesamientos que hay hasta ahora, que tiene que ver sí mucho con los criterios de valoración de la prueba, que son los que son determinantes para las tipificaciones. También es verdad que no necesariamente es lo que había pedido Fiscalía, pero bueno, no siempre hay coincidencia entre el pedido de Fiscalía y lo decretado, en este caso por la sede, pero bueno, en definitiva, en ambos casos el principal delito es la privación de libertad especialmente agravada, solo que en el segundo de los imputados sí concurre de reiterados delitos de atentado violento al pudor. O sea que tenemos en un procesamiento, no aparece ningún delito de naturaleza sexual o que afecte el bien jurídico, libertad sexual, pero en el otro sí. Lo que dice María Noela además es correcto, y bueno, Flor lo aclaraba también, las tipificaciones en nuestro ordenamiento jurídico han variado a partir de la 19.580. Antes, en esa época, teníamos dos delitos específicos, que era el de violación y el atentado violento al pudor. Hoy, con la ley de violencia basada en género, a partir del 2018, tenemos otros tipos mucho mejor redactados, que tienen que ver con el abuso sexual, con el abuso sexual especialmente agravado, que si bien protegen el mismo bien jurídico, habría una especie de juxtaposición ahí, unos responden a determinado periodo de tiempo y otros responden al periodo de tiempo posterior, o sea que de hecho hoy en Uruguay conviven imputaciones con hechos que pasaron antes y después del 2018, entonces podemos tener tipificaciones de atentado violento al pudor y abuso sexual. Uno se pregunta, ¿pero cómo? Y bueno, lo que pasa es que el hecho reiterado en el tiempo fue calificado como atentado violento al pudor ante el 2018, y como siguió en el 2019 y el 2020 fue calificado como abuso sexual. Pero en este caso esas son las imputaciones que existen hoy en esta causa. No sé si María o alguien más quiere hacer algún comentario más al respecto. Sí. Sí. No, yo quisiera decir que si bien estas últimas reformas a las que alude Juan Raúl se dan en los últimos años, quisiera recordar que el Estado uruguayo es uno de los estados que ha ratificado casi la totalidad de los instrumentos internacionales, ¿no? Sobre todo los convenios y los pactos, aquellos que implican esa obligación de respetar, de cumplir, de garantizar que realmente se cumplan los contenidos de todos los tratados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado uruguayo, atendiendo a que los tratados también de derechos humanos son, digamos, importantes en el sentido jerárquico de cómo se integran al ordenamiento jurídico interno, ha podido, de hecho, si hubiera querido lo hubiera hecho, ¿verdad? Ha podido integrar esos tratados de derechos humanos y avanzar con otras cuestiones en estos procesamientos, donde la memoria está, digamos, en cuestión, donde la verdad está en cuestión, donde la justicia y la reparación también lo están, integrando estos tratados a su argumentación y a su razonamiento, porque el Estado, desde el momento que ratifica un tratado, está autoobligándose a armonizar su normativa interna con ese tratado, con los estándares que ese tratado trae. Y eso no ha pasado. Entonces, eso no ha pasado en el sentido que estamos siempre esperando que la norma local traduzca, ¿no?, lo que la norma internacional o regional de por sí tiene que integrarse, por ser del orden de los derechos humanos, al ordenamiento doméstico, digamos, ¿no? Entonces, yo quiero decir que no es por falta de normativa que esto, podemos decir, no se ha podido aplicar. No se ha podido aplicar porque quienes tienen que aplicar el derecho no lo consideran de tal jerarquía o importancia como para poder integrar esa normativa de derechos humanos también a estos casos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, también estamos hablando de toda la parte penal. No solamente es para determinados aspectos del derecho, sino que también tiene que integrarse a ese nivel.
Y eso es una cuestión súper importante que María Noel llamaba la atención respecto a lo que son las recomendaciones, no solamente del Comité CEDAW, sino de todos los comités de Naciones Unidas que examinan a Uruguay y también de los órganos del sistema interamericano, que están siempre recomendando que los operadores, especialmente los jurídicos, ¿no?, se ayornen permanentemente en lo que significa y lo que traen los tratados que generan obligaciones para el Estado, tanto a nivel general como específico. Entonces no se puede decir pues, que por el desconocimiento no se aplica el derecho que tiene que aplicarse, ¿no? En este sentido, hace falta, mucha falta, avanzar también con esa necesaria apertura de quienes litigan, quienes dicen el derecho, quienes tienen que ver con estas cosas, de una justicia cada vez más linkeada con su realidad, pero que con una justicia que también tenga la perspectiva de género que le hace falta, a todas luces, ¿no? Entonces, porque normas podemos tener muchas, algunas llegaron más tarde que otras, pero está también cómo el Estado va incorporando no solamente en la forma, esos tratados de derechos humanos, sino también en lo cotidiano, en la práctica, ¿no?, en la práctica judicial, cómo lo incorpora en sus sentencias, en sus alegatos y todo lo demás. Entonces creo que también ahí hay una cuestión muy importante para todo el Poder Judicial y los otros poderes que tienen que hacer el equilibrio para un funcionamiento democrático adecuado, digamos, ¿no?, que esperamos de todos los estados que son respetuosos de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Flor. Yo quería preguntarles a las panelistas y también a Juan Raúl, hacer una pregunta y después dejarles que se tomen un minuto para concluir el panel con algún comentario que quieran agregar de algo que les faltó decir o algo más que quieran agregar en relación del caso. Pero la pregunta es, yo creo que sí hay algo que sorprende realmente del caso de Uruguay, de los jueces, del Estado, es que a veces, como bien dice Flor, existe esta falta de permeabilidad. Son parte de todos los tratados, tienen una tradición de la más democrática de la región, y sin embargo existe esta falta casi completa de permeabilidad del derecho internacional de los derechos humanos a la forma en que se interpreta, se aplican los tratados, etc. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué lo explica? María hacía una referencia a que hay por supuesto una ausencia de una política del Estado, de memoria y de investigar y sancionar crímenes de esta naturaleza, que también existe un poco esta falta de perspectiva de género en la investigación de casos de esta naturaleza, etc. Pero no sé si hay algo más que lo explica, porque definitivamente, como dice Flor, no faltan normas, definitivamente no falta estabilidad democrática y política en Uruguay para que se pudieran avanzar en estas causas. Entonces les doy la palabra y después un comentario cada uno para finalizar el panel. ¿Alguien se anima? No hay problema. Es difícil la pregunta. Yo te diría, Claudia, te voy a dar mi opinión y después escucho a María Noel y a Flor, que me interesa mucho, o incluso capaz que Ana tiene una explicación. Yo creo que las reformas legislativas tienen que ir acompañadas de las reformas paralelas, y las reformas paralelas tienen que ver con todos nosotros, ¿no?, con los operadores jurídicos, que nos tenemos que, como decía María Noel y Flor, capacitar, entender y ayornar. No alcanza con sancionar leyes, ni con reconocer pactos y convenciones internacionales, y todo el sistema después no lo acompaña. Y eso es un problema, porque Uruguay tiene esa particularidad, ¿no? Yo entiendo que todo nos lleva a veces demasiado tiempo, que cuando alguien nos pregunta si estamos prontos para una reforma, para un cambio importante, siempre decimos que no. Entonces las reformas nos pasan por arriba y nosotros las salimos a correr de atrás. Y eso es por lo menos una explicación que como operador me toca ver todos los días, ¿no? O sea, tenemos la norma, tenemos claro dónde están los derechos, cómo se reconocen, pero después hay que aplicarlos en un sistema que viene de atrás, viene corriendo de atrás esas modificaciones. Entonces, yo encuentro una explicación en que estas reformas, acompañadas de las reformas paralelas, que tienen que ver con todos los servicios de Administración de Justicia, Fiscalía, Administración de Justicia en sentido estricto, Poder Judicial, pero todos, me incluyo, ¿no?, a todos,
llegamos un poco tarde y eso hace que explique un poco, que no alcance con la consagración normativa, y yo creo que en ese sentido tenemos que a todos hacer nuestra mea culpa de lo que nos toca como operadores en este sistema y de la aplicación de esas normas, ¿no? Por lo menos por una visión muy específica y de actuación específica. Capaz que María Noel o Flor tienen otra más, aparte de esa, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiera tomar la palabra o hacer un comentario final? No, o sea, no sé si Flor o Ana quieren ir. Coincido con varios con los factores que vos mencionabas, Claudia, lo que decía Juan Raúl, absolutamente. Creo que también, y sin ser ni socióloga, ni mucho menos, pero creo que hay algo interesante en las distintas intervenciones que ha tenido la ciudadanía en Uruguay. Por ejemplo, cuando hubieron plebiscitos y referéndums, ¿no? para tratar de levantar la ley de caducidad y no ocurrieron, que también fue parte del análisis que hace la Corte Interamericana en el caso de la sentencia Hellman, o sea, respecto a decir que eso no es una razón para no cumplir con las obligaciones internacionales del Estado, ni mucho menos, pero creo que sí, o sea, la existencia, a diferencia de lo que ocurrió quizás en otros países, no estoy pensando en Argentina, pero la existencia de la ley de caducidad fue muy acompañada por muchísimos tiempos de mucha falta de discusión sobre estos temas y de información y de construcción de una memoria colectiva que vaya más allá de las víctimas, que siempre, ¿no? Las víctimas y sus familiares y las organizaciones de derechos humanos siempre estuvieron en el frente de empujar estos temas, pero no sé si es un tema que ha sido como necesariamente adoptado por la sociedad en su conjunto como un problema social que hay que resolver, y que hay que resolver desde la búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia y la búsqueda de reparación, por lo que eso dice de los uruguayos y las uruguayas como sociedad. Creo que en parte eso puede hacer o contribuir a la falta de prioridad de esto como una política de Estado, que ratifico que muchas veces el foco está en la falta de acceso a la justicia. Es muy claro, y creo que hay un claro rol en la forma en que la justicia no incorpora las decisiones internacionales ni los estándares internacionales, no recurre a las herramientas que tiene a disposición, tanto en el marco jurídico internacional como interno, para responder a estos temas, a la falta de capacitación, a la falta de especialización y demás, todo lo que se mencionó. Pero creo que también tiene que ver, sin perjuicio de los gobiernos que han pasado, de instaurar una política de Estado que priorice esto como un punto central de una agenda de derechos humanos. Flor, la dejamos a Ana Rosa para que termine, haga el comentario final. No, yo es cortito, de repente voy a hacer cortito que pueda terminar Flor. Yo le quería decir que es real, que eso de, tanto en los plebiscitos que existieron en Uruguay para poder terminar con la ley de caducidad, en el primero, digo, como que había mucho miedo, hacía poco tiempo que habíamos terminado con, que se había vuelto a la pseudo-democracia, digamos, había mucho miedo y desinformación, pero más que nada yo creo que era el temor a que viniesen nuevamente los milicos y pusiesen la bota arriba. Ahora, después hubo falta de información y hubo como un querer barrer debajo de la alfombra. Y como que no existían los desaparecidos, los gobernantes diciendo que en el Uruguay no existían, como que cuando los expresos contaban algo, eso no había pasado, por algo los habrán metido presos. En el caso de las mujeres,
muchas veces dijeron, algo habrán hecho, que lo dicen siempre, pero algo habrá pasado con esas mujeres para que las hayan violado. Digo, eso que es muy atroz, pero uno convivía con eso. Para mí existió una falta de voluntad política y también el hecho de una buena información faltó. Pero en este momento, digo, lo veo todo también muy lento y muy triste también. Adelante, Flor. Gracias. Para la pregunta que nos hiciste, Claudia, creo que tenemos que tener un seminario aparte, por lo menos. Yo tengo más preguntas que añadir a la tuya. Mi pregunta, de hecho eran mis preguntas en una investigación de la maestría de hace unos años, ¿por qué no se aplicaba la normativa interamericana respecto a la violencia contra las mujeres en Uruguay? Y las hipótesis que tenía eran si eran por resistencia o por desconocimiento, ¿no? Creo que es más lo primero, es la resistencia a entender que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho uruguayo, del derecho nacional, y que las normativas sobre derechos humanos tienen mínimamente esa jerarquía constitucional que ya lo ha explicitado inclusive en algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Entonces hay mucha resistencia a que los operadores entiendan y apliquen esa norma como una norma propia. Sienten que es foránea todavía, ¿no? Porque todavía hay gente que lo explicita de esa manera, que sale hasta en los medios a decirlo, ¿no? Y a discutirlo. Un gran tema de todo esto es también lo que plantea Salim Erri en aquel texto que tiene tan famoso sobre cómo se aplica la norma global internacional en lo local, ¿no? Y es que por más que tengamos convenios que ratifiquemos y tengamos como Estado, digamos, el Estado uruguayo tiene muy buena prensa afuera, ¿no? Como cumplidor de los derechos humanos en general, hay toda esta capa que es difícil de atravesar, que es difícil permear para cambiar la cultura jurídica que viene desde las aulas de facultad, ¿no? Desde cómo es que se entiende el derecho, ¿para qué el derecho? Si el derecho va a ser una cuestión que va a seguir manteniendo el statu quo de la sociedad, ¿no? Lo vamos a aplicar solo literalmente, positivamente, o si el derecho también es una herramienta de cambio que incorpora novedades, que incorpora perspectivas, que incorpora interseccionalidades, que incorpora otras visiones que van pues a primero reivindicar, ¿no? El ser persona y el ser sujeto de derecho. Entonces, creo que hay mucho por avanzar en este tema, pero es una linda cuestión lo que tú pones ahora sobre la mesa y que creo que también es tarea de quienes hacemos la docencia de seguir avanzando en esto para cambiar esa cultura que finalmente no facilita el acceso a la justicia, a la memoria, a la verdad y a la reparación, como estamos viendo en este panel. Muchas gracias. Bueno, yo quería terminar diciendo que si uno escucha y compara, y creo que vamos a tener la oportunidad de hacerlo con los próximos paneles que vamos a organizar, hay unas características comunes de todos estos casos. Hay revictimización, hay una evaluación incorrecta de la prueba, hay una demora extrema en los casos, casi todos los casos de violencia sexual en la región, sean perpetrados en época de dictadura, o en el caso de Uruguay, o en conflicto armado, han demorado y están en una etapa de investigación sin que siquiera se haya, en algunos casos, acusado a los presuntos perpetradores. Por supuesto, hay una falta de voluntad política de investigar, y creo yo que lo que nos deja quizás más presente es el testimonio de Ana Rosa, que dice el agotamiento de estar esperando y cómo esto afecta finalmente la dignidad, la integridad de las personas que han sido víctimas de estos delitos. Nosotros, como parte de la RELEG, una de las razones por las que hemos
impulsado mucho este trabajo y también la discusión en estos casos, es porque creemos que la impunidad de estos casos tiene una relación directa con la violencia del presente, que se reproduce, por supuesto, de otras maneras y por los mismos o por nuevos actores. Por eso creemos que lograr justicia en los casos de violencia sexual y de género del pasado, como este caso que ustedes están discutiendo hoy, es esencial para construir una cultura del respeto de la igualdad de género y para eliminar estereotipos que condicionan el ejercicio del derecho a una vida digna de las víctimas. Yo la verdad es que no sabía, quizás eso es un poco del producto de la falta de información que existe sobre este caso, de que se cumplían los 10 años de la presentación de la denuncia. Qué bueno que hicimos el panel, me da muchísimo placer haber tenido la oportunidad de juntarlas y juntarlos a ustedes para poder hablar de esto. Ojalá vamos a seguir todos y todas pendientes, ojalá que el caso avance y que el reclamo que el sistema interamericano, los órganos internacionales también cumplan un rol junto a los órganos internos y el Estado uruguayo para avanzar en el caso. Les agradezco un montón a todos, a todas, a los que participaron, a Ana Rosa, a Flor, a María y a Juan Raúl por haber estado aquí, y bueno, seguiremos trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y Gracias todas. a ustedes. Chao, chao. Salud.